Que es un grupo, ¿no? Para que no se sorprendan también, ya saben, el grupo del doctor Menéndez hace maqueta, ¿ya? ¿No? El grupo del doctor Menéndez hace maqueta. Nosotros no les exigimos maqueta, o no sé, les vamos diciendo no, para que no gasten, ¿no? A mí es preferible que me interese lo que tengan acá, ¿ya? Entonces, miren, este etmoides está bastante didáctico, que lo vamos a describir en las lecciones por ahí, pero recordemos cuál es el problema, cuál es la diferencia. Que en la cara interna de las masas laterales, que es esta, recordemos que es la más rugosa y anfractuosa, y acá está plana. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, por favor, eso tengan en cuenta. ¿Qué dice del etmoides si yo lo quiero describir acá? El etmoides es el hueso más bonito. Para mí es más bonito. Etimológicamente significa balance. ¿Por qué? Porque va a tener una porción media o una lámina vertical, una porción horizontal de la que se van a desprender dos masas laterales. Esas masas laterales, como ustedes están viendo, tienen forma de cubo. Y como ustedes lo están viendo a la maqueta, está llena de cavidades, que son las celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Por eso es que es bastante difícil de desarticular, se rompe siempre, ¿ya? Si nosotros vemos, forma toda la estructura de las fosas nasales. Entonces, es el huesito que ¿cómo se llama? Es el huesito que va a formar toda la estructura de los huesos nasales, ¿ya? Entonces, ahí lo van a ver. Entonces, vamos a desarrollarlo ahora en diapositivas. A ver. Entonces les presento al etmoides. El etmoides es un hueso impar. Es un hueso bastante poroso y un poquito dificultoso. Tiene varios reparos anatómicos que ya vamos a ver. ¿Qué vista estamos viendo del etmoides en esta imagen? Superior. Estamos viendo una vista superior, ¿no? Estamos viendo que tiene una porción horizontal, una porción vertical y las dos masas laterales. Ya lo habíamos empezado a desarrollar un poco. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué son estas? Estas son las semiceldillas que cuando se articulen con el frontal van a formar las celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Vamos a ver que este huesito tiene hemiceldillas, todo en su conjunto está formado por celdillas. Entonces, por atrás también se va a articular con las celdillas etmoidales esfenoidales, del esfenoides. Por delante se va a articular también con las celdillas etmoidales del humus. Ya vamos a ver. Entonces, prácticamente se va a relacionar o se va a articular con los otros huesos para terminar de completar esas celdillas etmoidales anteriores y posteriores. ¿Ya? Es un hueso del cráneo que está situado por debajo de la porción horizontal del frontal, en la parte anterior y media de la base del cráneo. Forma parte de la base del cráneo, ¿ya? Ocupa la escotadura etmoidal del frontal y a este se une mediante estas hemiceldillas etmoidales y estas superficies anfractuosas etmoidales que lo encontramos en el frontal, que limitan lateralmente esta escotadura. Ya, entonces miren, acá está mi hueso etmoides, ¿no? Ahí está mi hueso etmoides, cómo va a articularse lo que se denominaba escotadura etmoidal del frontal, ¿ya? Miren, por favor, miren acá, ubicación espacial. Siempre no me cansaré de decirlo porque siempre. ¿Qué es lo que está en amarillo? ¿Qué es amarillo? Amor. El amor de Dios. Para matarlo, soy de verdad. Miren, ¿qué parte del etmoides estoy viendo? La porción vertical. Si nosotros vemos, miren, la porción vertical es toda esta y la porción horizontal es esta, ¿no? Que no la vemos porque está así, transversalmente. Entonces, ya podemos ver de que, miren, la porción vertical se va a dividir en dos partes. En su quinto superior va a ser endocraneal y solo va a estar dado por esta estructura, que nosotros la conocemos como apófisis crista gracia. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte más anterior, en el frontal, había una hendidura etmoidal?
Esta hendidura etmoidal también la voy a encontrar acá. La apófisis crista galli tiene unas aletas o procesos alares, que lo van a encontrar en el libro. Y estos procesos alares van a terminar de completar esta hendidura etmoidal y también me van a terminar de completar el agujero ciego. Recordemos que por la hendidura etmoidal y el agujero ciego pasa una prolongación de la dura magna. ¿Qué más? Miren que esto, entonces hemos dicho que esta es la porción vertical del etmoides. Se divide 1/5 para arriba, que vamos a tener la apófisis crista galli, y 4/5 para abajo. ¿Cómo se va a denominar esto? La lámina perpendicular del etmoides. Que de perpendicular solo tiene el nombre porque recordemos que esta lámina perpendicular en la mayor parte de personas está desviada para un lado, no está vertical. Entonces es la lámina perpendicular del etmoides. Si yo pregunto, o la doctora pregunta, mire, la lámina perpendicular del etmoides tiene forma pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. Y miren con quién articula. Por delante, ¿con quién? Con el frontal y los huesos propios de la nariz. Por detrás, ¿con quién está articulado? Con la cresta anterior del cuerpo del esfenoides. Por abajo, ¿con quién articula? ¿Cómo se llama este hueso rojo? Bóveda. Está articulando con el bóveda. Y por delante o en su borde anterior o inferior, ¿con quién articula? ¿Articula con alguien? ¿Con quién articula con él? Con el cartílago del tabique de la nariz. Recordemos que acá va a estar el cartílago del tabique de la nariz. Entonces, si ustedes o alguien les pregunta cuando hagan otorrino en internado, ¿qué huesos forman el tabique óseo? Porque es ¿qué huesos? La lámina perpendicular del etmoides y el hueso bóveda. Esos dos huesos forman el tabique óseo. Y de ahí van a completar la formación del tabique nasal mediante su porción cartilaginosa. Ya, miren esta imagen, espero que se recuerden. Ya. Articulaciones, ¿con quién articula? Por arriba con el frontal, por detrás con el esfenoides, por la parte posterior inferior con los palatinos, con la zona anterior, con los huesos propios de la nariz o huesos nasales, por la zona lateral con el maxilar superior, el ungis, y por la parte inferior medial con el bóveda. Entonces, son todas sus articulaciones que debemos conocer. ¿Ya? A ver, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que está en amarillo? Etmoides. ¿Quién dice todo? El etmoides. Ahí está el etmoides. Tiene su porción vertical, su porción horizontal y sus dos masas laterales. ¿Qué hueso es este? Oh, muy bien. Este es el tabique óseo. Si ustedes ya se están dando cuenta, miren, las masas laterales del etmoides forman en su cara externa u orbitaria, forman la pared interna de la órbita, ¿no? Ahí está. Estas que son la cara lateral de las masas laterales del etmoides, o cara orbitaria, forman la pared interna de la órbita. Es un trabalengua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? Estamos viendo que todo este hueso va a formar el techo y casi toda la estructura de las fosas nasales, ¿no? Y forma parte también de las paredes internas de las órbitas, que también tienen que saber. ¿Qué más? Recordemos que este hueso, en la cara interna de las masas laterales, tiene unas estructuras que se llaman cornetes. Tenemos el cornete superior, el cornete medio. ¿Y el cornete inferior es parte del etmoides? No, es este que ven ustedes acá. Es un hueso independiente que se le llama también hueso conchal. No, cornete o hueso conchal. Ahí está, miren, ahí está. ¿Que se va a articular con el etmoides? Sí, es pregunta de examen todavía. ¿Mediante quién se articula el cornete inferior con el etmoides? ¿Ya? Pero que no es parte del etmoides. El etmoides solo es todo amarillo. ¿Ya? Miren, ahí están todas estas cavidades que yo voy a estar, van a estar formados el etmoides,
se llaman senos etmodales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ya se han aburrido? Descansemos un rato. Porque veo que están distraídos ahí, o largo. Que aparte de las líneas curvas occipitales superior e inferior, hay una evidencia que hay veces que no se hace tan notoria, que se llama línea nucal suprema. ¿Ya? Ya, entonces, está bien. Hasta ahí estamos, generalidades, recién vamos a explicar. A ver, sigamos. ¿Qué hueso es el amarillo? Muy bien. ¿Qué hueso es el rojito? Muy bien. ¿Qué hueso es este amarillo pálido? Maxilar superior. Ya, maxilar superior. ¿Y qué hueso es este que está acá al fondo? Miren, una porción. No. Este es el ala mayor. Esta porción. Muy bien. La apófisis orbitaria del palatino. Esta apófisis orbitaria del palatino va a formar parte de la órbita y también se articula con las masas laterales del etmoides. Y pregunto esto en teoría. O sea, no se olviden de esta apófisis orbitaria del palatino, que casi ni se vea. ¿Cuánto de capacidad tiene la vejiga? 8 litros. 500 a 600 mililitros, ¿no? ¿Está bien? Bien. En cuanto yo ya tengo el reflejo de micción. ¿Cuánto se tiene que llenar de la vejiga para que yo tenga el reflejo de micción? 200 mililitros. 200 nada más y yo ya tengo el reflejo de micción. ¿Dónde está más acrecentado este reflejo de micción? ¿En hombres o en mujeres? Y entonces, ¿por qué están saliendo los hombres? No me acuerdo. ¿Y por qué las mujeres? Porque en la uretra femenina es más corta, ¿no? En los hombres la uretra masculina es larga, entonces no deberían tener esta. Es anatómicamente, no sé qué se imaginarán ustedes. Entonces, empecemos, ya hemos visto generalidades. ¿Cómo se llama? El etmoides tiene una porción vertical, una porción horizontal, o lámina vertical, lámina horizontal, y dos masas laterales. ¿Ya? A ver, miren. Porción vertical. Porción horizontal. Vamos a ver que la porción horizontal en su primera parte va a estar una estructura anatómica que es la lámina cribosa del etmoides, que se llama lámina cribosa porque está acribillada de orificios por donde van a salir los filetes olfatorios, ¿no? Y van a formar todavía los anatomistas, ¿no? Los que han hecho anatomía, ¿qué van a formar los filetes olfatorios? Pituitaria roja, pituitaria amarilla. Amarilla, pituitaria amarilla. Porque usted va a ser el responsable de percibir los olores. Y al último tenemos dos masas laterales. Miren, si yo veo estas dos masas laterales, las estoy viendo en un solo plano, pero son un cubo. Estoy viendo de que su cara externa es plana. Y justamente se denomina como hueso plano o lámina papitácea, ¿no? La cara interna sí está llena de anfractuosidades. Y una de estas anfractuosidades, o alguna de estas anfractuosidades, las principales son los cornetes superiores y los cornetes medios. Estos cornetes me van a dejar unos espacios. ¿Cómo se llaman esos espacios? Meatos. Importante sí, porque por ahí van a desembocar todo el producto que producen los senos paranasales. Porque recordemos que los senos paranasales producen mucos o una mucosidad. ¿Ya? Entonces, está mal, lámina vertical, lámina horizontal. Ahí está, otra imagen, ¿no? Nos tenemos que hacer.
lamentablemente si no tenemos etmoides, tenemos que valernos de máquinas didácticas. Porción vertical, porción horizontal, dos masas laterales. Mire que la porción horizontal corta a la vertical, dividiéndola en 1/5 superior y 4/5 inferiores. El quinto superior está dado solo por una estructura anatómica que es la apófisis clista-gálica. ¿Y cómo se llama lo de abajo? La lámina perpendicular del etmoides, que de perpendicular tiene poco porque hemos dicho que está desviado. ¿Por qué, profesor, las masas laterales tienen estas bolitas? ¿Qué están representando? Las células etmoidales, porque hemos dicho que este hueso está casi completamente en su totalidad llena de células. ¿Ya? Vamos a desarrollar la lámina vertical. Está dividido por la horizontal en dos porciones. Una superior donde tenemos acá la apófisis clista-galis, que articula mediante sus procesos alares con el frontal para terminar de formar lo que es el agujero ciego. La lámina perpendicular del etmoides forma el tabique de las fosas nasales y es pentagonal y está desviado a alguno de los lados, como ya se los había explicado, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Entonces, apófisis clista-gálica, que va a tener en su base unos procesos alares o alas de la apófisis clista-gálica que van a formar, que ya les voy a decir en un momento, la hendidura etmoidal y que van a terminar de completar lo que es el agujero ciego. Y la lámina perpendicular del etmoides, que está desviada a un lado y que tiene forma pentagonal, ¿no? ¿Está? Miren. Entonces, apófisis clista-gálica, en su base tenemos los procesos alares. Dice algo más, a ver, nada más, ahorita vamos a ver la otra imagen. Miren la lámina perpendicular del etmoides, ¿con quién articula? Su borde antero superior, huesos propios de la nariz y el frontal. Borde superior va a ser parte de la lámina horizontal. Borde posterior, cresta anterior del cuerpo de los esfenoides. Borde posterior inferior con el vómer y borde antero inferior con el cartílago del tabique de la nariz, ¿no? Tiene forma pentagonal, la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya? La lámina horizontal, ¿qué dice? Que nace de la unión de 1/5 superior con 4/5 inferiores de la porción vertical del etmoides, que se va a extender lateralmente y va a alcanzar lo que son las masas laterales, nada más. En la primera porción tenemos una estructura anatómica que va a estar acribillada por unos orificios, lo que conocemos como lámina cribosa, donde se va a ubicar lo que es el bulbo olfatorio, ¿no? Recordemos que el bulbo olfatorio se va a ubicar ahí y va a desprender sus los filetes olfatorios por las cribas que va a tener la lámina cribosa, ¿ya? Miren, a lo que me refería, en la primera porción o en la porción anterior de esta lámina cribosa va a haber dos orificios, que uno se llama hendidura etmoidal y el otro el agujero etmoidal. La hendidura etmoidal está situado justo en la base de la apófisis clista-gálica y también da ubicación a una prolongación de la dura madre. Y por el agujero etmoidal, que está situado un poquito por fuera, va a pasar el nervio nasal interno. ¿Ya? Nervio nasal interno. A ver, explico. Entonces, mire, acá está ya articulado con el frontal, lámina cribosa. Los dos primeros orificios o las primeras depresiones toman el nombre de dos estructuras, ustedes la ven acá: hendidura etmoidal y agujero etmoidal. ¿Ya? Estas, acá, 5 y 4. ¿Ya? Y después tenemos que la lámina cribosa es cóncava, parece un canalito, donde va a estar ubicado el bulbo olfatorio. Recordemos que el bulbo olfatorio es bulbo, es una estructura anatómica que se va a echar acá y se va a continuar con unas cintillas olfatorias hacia la parte de atrás cuando vea o describa lo que es el esfenoides. ¿Ya? Miren, acá está. ¿Qué tenemos acá? Apófisis clista-gálica. Hemos dicho que esto es la lámina cribosa. La lámina cribosa en su parte más anterior va a tener dos estructuras anatómicas. ¿Cuáles? La hendidura etmoidal y el agujero etmoidal. Ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener, ahorita todavía no estamos hablando de conductos etmoidales, pero ya, eso nomás. Agujero etmoidal y la hendidura etmoidal. Recordemos que también el frontal tiene su hendidura etmoidal, que va a completarse cuando se articule con el etmoides.
¿Ya? Entonces miren, esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Profesor, ¿por qué no habla? ¿Qué son estos señores? Que ya los hemos escrito de frontales. Muy bien, ¿por qué no desarrolla los canales transversales o canales etmoidales del etmoides? Porque recordemos que estas estructuras no son parte de la lámina horizontal, sino que las voy a describir cuando haga o desarrolle la cara superior de las masas laterales, ¿no? Solo estoy describiendo esta parte que corresponde a la lámina clivosa. Esta es una vista superior. Si yo lo veo en una vista inferior al etmoides, va a tener estos canales que tienen el nombre de canales laterales, ¿no? Canales laterales, al lado de la porción de la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Nada más en cuanto a porción vertical y en cuanto a porción horizontal. Ahora voy a desarrollar lo que son las masas laterales del etmoides, ¿ya? ¿Tiene forma de un paralelepípedo? Está correcto. O de un cubo muy irregular. Se encuentran suspendidas, porque por eso es de que tiene etimológicamente el etmoides significa balanza, se encuentran suspendidas a los extremos de la porción horizontal de etmoides. En su parte superior, ahí dice, en su parte superior presentan los canales etmoidales o canales transversales o canales frontoetmoidales, que cuando se articulen con el frontal ya no van a ser canales, sino van a ser conductos, ¿no es cierto? Conductos etmoidales anteriores y posteriores. Las dimensiones se las dejo de 3 a 4 centímetros de longitud, altura 2.5, anchura 0.5 a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, miren, otra interpretación. Porción vertical, porción horizontal. ¿Por qué está lleno de puntitos? Porque representa la lámina clivosa. Y dos masas laterales que tienen forma de un paralelepípedo o cubo irregular. Entonces, miren, van a tener la cara externa. ¿Cómo se denomina? Miren, la cara externa de las masas laterales. Lámina papiral. El hueso plano o lámina papiral. ¿Qué parte de la órbita van a formar? ¿La pared externa o la pared interna? La pared interna. Interna de la órbita, la pared interna de la órbita. Ya está, muy bien. Cara anterior. La cara anterior es esta. ¿Qué particularidad va a tener, profesor, de esta cara anterior? Que va a estar llena de cavidades, huecos, que se van a completar. ¿Quién articularía acá? Que ya les mostré una imagen. ¿Quién articula acá? Los unguis o los huesos propios de la nariz y el maxilar superior. ¿Qué más, profesor, tiene de particularidad esta cara? Miren, que es pregunta de examen. Que del meato medio y en esta cara se va a desprender una apófisis que se denomina apófisis unciforme, ¿ya? Esta apófisis unciforme la podemos ver en la cara anterior y también en la cara inferior, ¿ya? Pero lo describe en el libro en la cara anterior, que se desprende del cornete medio, que ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. La cara, acá está mal, acá, cara interna. Esta es la cara interna, ¿está bien? Ya, la cara interna es la que presenta más irregularidades porque de ahí se van a desprender los cornetes y los meandros, ¿no? Recordemos que el techo de las fosas nasales, ¿cómo se llamaba? Ático, muy bien, como una casa, el ático. La cara inferior va a articular con el hueso maxilar superior, que ahorita lo vamos a ver, y la cara superior. ¿Qué de importante si les pregunto yo o la doctora? Próxima semana les preguntan, describa la cara superior de las masas laterales. ¿Qué van a encontrar en cara superior de las masas laterales? Los canales transversales o canales frontoetmoidales por donde pasan, ya saben ustedes que ahorita se lo voy a decir, pero es el nervio nasal interno y la... Ya saben, ahorita vamos a decir. La cara posterior, que es la que está acá atrás, no la vemos, se va a articular con el cuerpo del esfenoides. Entonces, miren, porción vertical, porción horizontal y mis masas laterales. Cara superior, cara externa, cara interna, cara inferior, cara anterior y la de atrás en la cara posterior. Es un cubo cúbico. ¿Alguien dicho un cubo cúbico? ¿Ya? Entonces, voy a describir la cara superior. ¿Qué dice el estilo de la cara superior de las masas laterales?
La cara superior de las masas laterales del etmoides están llenas de hemiceldillas, que cuando se articulen con el frontal van a formar las celdillas anteriores y celdillas posteriores. Y que en su parte media va a presentar dos canales, los canales etmoidales anteriores, canales etmoidales posteriores o frontoetmoidales, ¿no? Por donde van a pasar el primer canal, el nervio nasal interno, y por la arteria etmoidal anterior, y por el canal posterior, el nervio senoidal de Luschka y la arteria etmoidal posterior. ¿Ya? ¿Qué más? En su parte más anterior va a presentar, dice, un canal, como si fuera un canal, que se denomina el infundíbulo. Si ustedes ven en su librito, lo ven bien, como si fuera una flecha. Primera porción de la cara superior de las masas laterales presenta como si fuera un conducto que se denomina infundíbulo, que es por ahí por donde van a desembocar los senos frontales, ¿ya? Entonces miren, otra vez, ¿qué encontramos en la parte superior? En la parte más anterior, el canal para el infundíbulo, por donde van a desembocar los senos frontales, hemiceldillas, ¿no? Etmoidales. Y lo principal que encuentro son mis canales transversales etmoidales anteriores y mis canales transversales etmoidales posteriores, que ya me he cansado de repetir qué es lo que pasa, que supongo que lo sabrán de memoria. Cara anterior. ¿Articula con quién? Recontra fácil. La cara anterior va a tener unas hemiceldillas que van a articular con las hemiceldillas de la cara interna del unguis y de la rama ascendente del maxilar superior. Articulan con los huesos lagrimal y la apófisis ascendente del maxilar. Imagen, miren, ¿qué es lo amarillo? ¿Qué es todo lo amarillo? ¿Qué es esta cara? ¿Qué es esto? La cara anterior de las masas laterales. Miren que tiene hemiceldillas. ¿Qué hueso es este? Unguis. El unguis va a articularse con la cara anterior de las masas laterales para completar de formar esos senos etmoidales. Y miren que ¿qué hueso es este? Amarillo más pálido. Maxilar superior. También se articula esta cara de las masas laterales con la rama ascendente del maxilar superior o rama orbital. Ya está, entonces. ¿Qué más de esta cara? Ahí están mis famosísimas. Se van a desprender del cornete medio estas apófisis que se denominan apófisis unciforme. ¿Qué particularidad tiene esta apófisis unciforme? Que tiene dos labios. Un labio superior que se articula con el hueso maxilar superior y un labio inferior que se articula con el cornete inferior. Así lo describe Testigo. Ahí está. Tiene dos láminas, una inferior que se articula con la apófisis etmoidal del cornete inferior y otra superior que se articula con la cara interna del maxilar superior. Así lo dice. Miren, cara anterior. ¿Qué es esto, profesor? Esto es la apófisis unciforme, que se desprende, dice, del cornete medio. Presenta dos láminas o labios. Un labio superior, que se articula con la cara interna del maxilar superior, y un labio inferior, que se va a articular con el cornete inferior. ¿Ya? Profesor, ¿por qué en esta? ¿Qué vista es esta? Esta es una vista posterior. En esta vista posterior también se ve la apófisis unciforme, pero porque hay transposición de imágenes, ¿no? La apófisis unciforme está un poquito por delante y lateralmente, pero también se ve de atrás. ¿Está bien? Rosa. Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Bien. Imagen. Miren. A ver, preguntita. ¿Qué es esto, señores? Miren. ¿Qué es lo amarillo? El mois, ¿no? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿qué más puede ser? Pues? Esta es la apófisis unciforme ya articulada. Si ustedes están viendo, tiene un labio superior para articularse con la cara interna del maxilar superior y un labio inferior que se está articulando ¿con quién? Con el cornete inferior. Esa es la apófisis unciforme ya articulada. Ya, a ver.
Cara inferior se articula internamente con el maxilar superior y ahí está. Si la doctora o yo les pregunta, la cara inferior, ¿con quién articula? Y hemos dicho que articula con el maxilar superior. ¿Y con quién más articula? ¿Cómo te llamas tú? Apellido. ¿Arenas? ¿Tu nombre? José Luis Arenas, ¿es esto? ¿José qué? ¿José qué? Mario. Mario, José Mario. Arenas, ya, Arenas. Las masas laterales del esmoides, ¿con quién articula? Sí. Lo he escuchado ahorita. Maxilar superior y la apófisis orbitaria del palatino. La cara posterior va a tener hemicendillas que se van a articular con las cendillas esfenoidales porque se articula con la cara anterior del esfenoides. La cara externa es la lámina cuadrilátera, que también la conocemos como hueso plano, lámina papilar. ¿Ya? Y la cara interna es la más irregular, que ahorita la vamos a desarrollar. Estas imágenes, por favor, para el examen práctico, ¿ya? Porque ya saben. ¿Qué cara es esta? A ver, ¿qué cara es esta a simple vista? Cara posterior. ¿Por qué, profesor, es cara posterior? Porque en la cara posterior veo muy bien lo que son estas estructuras que son, ¿qué? Rosa. Lo que está señalando la pinza, ¿qué es? Los cornetes superiores, ¿no? ¿Y estos qué son, profesor? Los cornetes medios. ¿Y cómo se llama este espacio? Meato superior, y este espacio es el meato medio. ¿Y qué son estos, profesores? Estas prolongaciones para adelante y para afuera. Las apófisis pulsi. ¿Ya? Cara interna de las masas laterales. Hemos dicho que la masa anfractuosa que va a presentar estas estructuras. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Cornete superior, cornete medio, que van a dejar unos espacios que se llaman meatos y que van a servir para la desembocadura de los senos paranasales, ¿no? Ahí está, miren, cornete superior, cornete medio, y el cornete inferior es hueso independiente. ¿Con quién se articula el etmoides? ¿Mediante quién se articula el etmoides con el cornete inferior? Apófisis. Muy bien. ¿Ya? Miren, igual acá los espacios: cornete superior, cornete medio y cornete inferior. ¿Por qué este es celeste? Porque no es parte del etmoides. ¿Cómo se llama este espacio ático? ¿No? Ático, que es el techo de las fosas nasales. Ya, mire, ahí está. Ático, meato medio, meato superior, meato medio, meato inferior. Ático, meato medio, meato superior son los espacios virtuales, ¿ah? Porque las estructuras óseas se llaman cornetes. Ya, miren, cornete superior, cornete medio, cornete inferior. ¿Y qué es esto? Mi apófisis sunciforme. Ahí está mi apófisis sunciforme. Cornete superior, cornete medio, meato superior, meato medio. ¿Ya? Igual no. Cara externa de las masas laterales es bastante lisa, va a formar la pared interna de las órbitas y la conocemos como hueso plano, lámina papilar. Ya está, miren, hueso plano, y miren cómo se desprende mi apófisis sunciforme, y acá sí se ve un labio superior o una lámina superior para el maxilar superior y una lámina inferior para lo que es el cornete inferior. Miren acá también, miren acá. ¿Qué es esto, señores? Miren acá, lo que no había quedado claro. ¿Qué es esto? El borde posterior o la cara posterior de las masas laterales, ¿no? ¿Con quién está articulando? ¿Con el esfenoides? Y esta es la cara inferior de las masas laterales, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya, ¿con quién articula? ¿Qué es esto? Maxilar superior. ¿Y este pedacito de hueso? Apófisis orbitaria del palatino, ¿no? Esta es la apófisis orbitaria. ¿Se acuerdan, a los que están llevando por segunda, que siempre pregunto en el examen teórico quién forma la órbita? Me dicen todos los huesos y se olvidan de este pedacito. El apófisis orbitaria del palatino también forma parte de la órbita. No por eso se llama apófisis orbitaria, ¿no? Porque si no se llamaría otra cosa. La cara inferior, ya hemos dicho, ahí está la cara inferior que se articula con el maxilar superior y la apófisis orbitaria del palatino, que la acaban de ver. ¿Ya? Esta es una vista anterior porque no se ven bien los cornetes.
Entonces la lámina vertical, estas son, acá ¿quién se va a articular? ¿Quién se va a articular? El unguis y el maxilar superior. ¿Qué son estas láminas que se desprenden? No, porción vertical, porción horizontal y las dos masas laterales. ¿Ya? Igual. ¿Qué está señalando ahí? La lámina clivosa, ¿no? ¿Ya? Apófisis unciforme, cornete medio, celdas, el 10 etmoidales anteriores, el 10 etmoidales posteriores. ¿Qué está señalando ahí? Apófisis. Ya saben que el examen práctico viene en imagen. ¿Qué está señalando ahí? Cornete, meato no, cornete medio. Este, cornete superior, ¿no? Cornete superior. Y los espacios son meatos. ¿Ya? ¿Qué está señalando ahí? O hueso plano, ¿no? ¿Qué está señalando ahí? Este es el cornete superior y este es el cornete inferior acá, porque es estructura. Acá me he equivocado. Por último, las celdas etmoidales son cavidades neumáticas que van a tener forma poligonal, con ángulos, una capacidad de 2 a 3 centímetros cúbicos y nada más. Para finalizar, recordemos que estos espacios virtuales, el ático, los meato superior, meato medio y meato inferior, sirven para la desembocadura de senos paranasales. ¿Quién desemboca en el ático? Va de atrás hacia adelante. En el ático desemboca el seno esfenoidal. En el meato superior desembocan las celdas etmoidales o senos etmoidales posteriores. En el meato medio y el infundíbulo, ¿quién desemboca? El seno frontal, las celdillas etmoidales o senos etmoidales anteriores y el seno maxilar, que nosotros como odontólogos lo conocemos como antro de Hay-Mora. Y por último, en el meato inferior, ¿quién desemboca, profesor? El conducto lágrimo-muco-nasal, que es el que conecta la órbita a las fosas nasales y que cuando nosotros procedemos a llorar y hay exceso de lágrima, hacemos el proceso de moqueo, ¿no? Cuando reciben el examen, ¿no? Entonces, el exceso de lágrima pasa a la nariz y está limpia, ¿ya? Entonces, miren, en cada uno de estos espacios desembocan los senos paranasales, ¿no? ¿Qué estamos viendo en la imagen? Una sinusitis de seno maxilar, ¿no? Infección de seno maxilar. Entonces, esto es importante porque los senos paranasales producen mucus y tienen que tener un espacio donde desemboca. ¿Para qué estudiamos, repasamos esto? Para que cuando les pasen, pues siquiera esto, una imagen de una tomografía o una resonancia magnética, me sepan, pues decir, más o menos, no queremos que diagnostiquen, pero sino que no quedemos mal de los médicos. ¿Qué es esto? Ah, profesor, es que es el occipital, ¿ah? Sí. Clarísimo se ve. Y estos espacios, estos son los huecos, ¿por qué será? Capaz sería perforado, ¿no? Entonces, para eso, que son los cornetes. ¿Algo más? O me parece que nada más. ¿Algo? Ya.